Bueno, pues os voy a presentar brevemente algunos resultados del último año de la última anualidad, de las dos últimas, algunos datos de lo que hemos hecho en estos años y también cómo hacemos el trabajo y qué cosas nos parece importante resaltar. Primero deciros que la agrupación Prueba de Vida es una agrupación estatal de entidades comunitarias, ya os ha comentado un poco Loli en la presentación. Nosotros el objetivo de la propia agrupación está en esa intervención coordinada en las 5 comunidades autónomas. Nos parece que lo que nosotras realizamos es un modelo complementario al sistema sanitario. Muchas de las personas que acuden al sistema no se harían una prueba en una entidad comunitaria, pero muchas personas que se hacen una prueba en una entidad comunitaria tienen dificultades de acceso al sistema. Y nosotras siempre hemos mantenido desde el inicio de la agrupación un enfoque de derechos, de género y sobre todo de equidad en salud. ¿Cómo surge el proyecto de Prueba de Vida? Pues en principio porque habíamos analizado un poco los datos y habíamos visto que la necesidad de la mejora de la respuesta en el diagnóstico precoz del VIH. Sí que quedaba claro y recordando los datos que hemos ido modificando a lo largo de estos años, porque empezamos a trabajar de forma conjunta en el año 2010, que había evidentemente una epidemia oculta y que estaba absolutamente vinculada al diagnóstico tardío, que había barreras de acceso al sistema sanitario para poblaciones vulnerables, nos enfrentábamos a muchos retos como organizaciones que no podíamos asumir. Además, creíamos en la necesidad de un modelo cercano, accesible y confidencial, porque también lo decía Julia, en el sistema sanitario todavía se perpetúan estereotipos, estigmas y existen situaciones de discriminación. Y lo que nos pasaba a las organizaciones también es que teníamos falta de implicación tanto a nivel local como a nivel autonómico. Por poner un ejemplo, en Cantabria no se hacía la prueba rápida, ni estaba ni se la esperaba. Ni estaba ni se la esperaba, ni había, ni a nivel ayuntamiento, ni a nivel gobierno regional, la necesidad, la inquietud, ganas, implicación para poder implementar un servicio de prueba rápido. A pesar de que, por ejemplo, nuestra entidad había trasladado, nos enfrentamos a personas, parejas de personas que viven con VIH, las pruebas, estamos hablando hace 15 años, recibe un diagnóstico la pareja y a su pareja le dicen vete mañana a hacer una extracción de sangre y dentro de 10 días vienes y te decimos el resultado. Cuando había test rápidos que podían ser accesibles para hacerle hoy, en este momento que tú lo necesitas. Y luego además teníamos ausencia, teníamos ganas, porque ganas de hacer pruebas teníamos, y la necesidad también, pero no teníamos ni recursos técnicos ni recursos tampoco económicos. Por poner un ejemplo, nosotras empezamos a hacer pruebas rápidas con una caja de pruebas rápidas prestada de 25 pruebas. En plan de, bueno, pues a ver qué pasa. Que por cierto, con la generosidad de OMSIDA. Un poco para decir y partir de la generosidad de OMSIDA, OMSIDA, Casi Abaco se reúnen en un momento determinado para preparar el proyecto y ver cómo poder presentar este proyecto a la entonces Secretaría del Plan Nacional sobre el SIDA, ahora División de Control de VIH, hepatitis virales, tuberculosis y otras ITS, pero que OMSIDA era la única de las 3 organizaciones que tenía una experiencia prueba en intervención, porque ellos ya tenían unos poquitos recursos, un poquito de apoyo a nivel local, un poquito de apoyo a nivel autonómico y nosotros teníamos un poco de nada, o sea, no teníamos nada. Luego, cuando empezamos a funcionar, en 2014 se incorpora Adara y Actúa Vallés porque nos parecía muy importante conocer y seguir aprendiendo y otras experiencias. Como comprenderéis, en 3 años habíamos aprendido
a cómo íbamos a hacer el procedimiento, a hacer pruebas, y lo hacíamos con todavía temerosas de lo que podía suceder. Estábamos estableciendo canales de coordinación. Ya sabéis que a veces los canales fallan, la administración cambia. Todas esas cosas, esos avatares de la vida de las organizaciones de respuesta al VIH. Y en el año 2016, Leven10, que están de cumpleaños, se incorpora a la agrupación Casipa. Es verdad que nosotras ya teníamos un poquito de experiencia, habíamos hecho diferentes formaciones y vinimos aquí a Asturias a ver cómo se podía implementar, y al mismo tiempo, además, en Asturias se comenzaban a hacer test rápidos en las oficinas de farmacia. Y bueno, pues arrancamos, ¿no? Esto es un poco cómo arranca. Los objetivos los teníamos claros: promover el diagnóstico precoz del VIH y otras ITS, porque no solo hacemos, aunque nos voy a presentar datos, sí que realmente hacemos pruebas de otras ITS. Facilitar el acceso a la prueba rápida, desde luego y siempre teniendo en cuenta que es gratuita y que es confidencial. Reducir las desigualdades en salud, porque sabíamos que hay muchas personas que por la situación no acceden al propio sistema sanitario. Incluso hemos ido a buscar a los lugares donde están para poder facilitar que se hagan la prueba, por ejemplo, en los lugares donde las personas ejercen prostitución. Y también contribuir a la reducción del estigma y la discriminación. Para nosotras ha sido muy importante todo el proceso de la creación, por ejemplo, del Manual de Buenas Prácticas, porque ahí sí que decimos, en todas las intervenciones nosotras ponemos a la persona en la situación de recibir un impacto de un diagnóstico positivo, explorar a qué personas se lo contaría, por qué no, cuáles son sus prejuicios, qué tipo de información tiene. Todo eso que nos parece que es súper importante, porque tenemos media hora maravillosa para hacer una intervención maravillosa. A veces es 20 minutos y a veces es media hora, incluso hay veces que es una hora de intervención con una sola persona, y en la que realmente es donde podemos conseguir cambios comportamentales. Y luego os explico un poco cómo valoran las personas eso que estamos haciendo. Luego, ¿cómo trabajamos? Pues nosotras hacemos difusión, hacemos talleres, nos coordinamos con otras entidades, hacemos campañas, hemos hecho cosas desde poner un vídeo en el campo del Racing que lo vean 20.000, 22 personas, a hacerlo por las redes sociales, o a ir a un lugar como Cocina Económica o colaborar con otras organizaciones, como por ejemplo aquí hace Casipa, que lo hace con SEGA, nosotros lo hacemos con Alega, Adara lo hace cada una, se coordina con otras organizaciones, o bien que están trabajando con población vulnerable, o bien con personas que viven con VIH también, o que tienen entornos de vulnerabilidad. Y entonces, a partir de ahí, empezamos la difusión. Es verdad que ahora pues nosotros tenemos una página web, tenemos el Instagram. Aprovecho para decir que nos busquéis, nos sigáis en Instagram, en Facebook, que echéis un vistazo a tal, que se admiten mejoras, propuestas, críticas, pero también que nos sigáis, que compartáis nuestras cositas, nos digáis no nos gusta, todo eso también vale, pero que por favor. Hacemos pruebas, no solamente las hacemos en la sede de las organizaciones, de cada una de las organizaciones, sino que también las hacemos fuera. No me hagáis decir esa palabra, que yo, el inglés mío es de potes, que solo lo entienden los de Cantabria, pero mi inglés es de potes. Y hacemos, por ejemplo, hacemos campañas con universidades, incluso, por ejemplo, ACAS ha ido a Cocina Económica, que es un lugar donde va la gente, está en situación de calle, a comer, y nosotras hemos ido allí a facilitar que se puedan hacer pruebas rápidas, ¿no? Por ejemplo. Es verdad que uno de los éxitos maravillosos que nosotras tenemos es que el 100% de las personas que reciben un test preliminarmente positivo es derivado con éxito al sistema sanitario. El 100% de las personas. No se nos queda nadie por el camino. Es verdad que los acompañamientos son a la carta. Hay personas que el primer día que reciben un diagnóstico nos solicitan, por favor, que les acompañemos al día siguiente a la estación de sangre, a hacer la radiografía,
a hacer la eco, por los resultados, a la primera consulta, a acompañarles a la farmacia, porque hay personas que sí, hay personas que solamente nos necesitan para el día de confirmación del resultado. Hay personas que prefieren ir solas y comunicarnos después. Si tengo alguna duda, por favor, te puedo llamar. O sea, nosotras hacemos un acompañamiento total y absolutamente personalizado y a la carta. Y además, lo más importante es que todo lo que vamos haciendo y lo que vamos aprendiendo, incluso las inquietudes, cuando nos ha pasado, oye, ha dado un test, en este lote nos ha dado un test que parecía que era extraño, compartimos esa información. O hemos analizado cosas que ahora os diré, pero así, con muchas dificultades, y ahora os diré lo que tiene que ver con los datos. Para nosotras el proyecto ha evolucionado de una forma brutal. Para nosotras, para todas las organizaciones, ha sido aprendizaje. Hemos tenido debate, discusión, crítica, pero también ha significado crecimiento. Trabajamos muy bien juntas y además nos gusta hacerlo. Es verdad que no todas estamos en los mismos contextos, porque hay que entender, bueno, ahora lo explico más adelante, pero hay que entender que no es lo mismo en una ciudad como Sevilla, que puede tener 1 millón de habitantes, o una ciudad como Santander, que tiene 175.000, o Asturias, que se puede parecer bastante más a lo que puede ser Santander, pero también tiene una realidad diferente. O sea, nos movemos en contextos diferentes. En Valencia hay otras organizaciones que también realizan pruebas, sin embargo, Abacus hace más pruebas que otras organizaciones. ¿Cómo? Pues y nosotros vamos mirando todos esos resultados y los vamos analizando y viendo qué pasa. Y para nosotras es muy, muy importante fortalecer ese trabajo en red, no ausente de muchísimos retos. Por ejemplo, hicimos un análisis que recuerdo que fue, entre otras personas, Loli, la que hizo este maravilloso análisis, y habíamos visto pues, que en apenas 10 años habíamos hecho 23.678 pruebas y la prevalencia de positivos era de un 2,24%. Eso y muchas otras cosas, porque ya habíamos hecho campañas en los bares, habíamos empezado a hacer campañas en las redes sociales, ya habíamos celebrado 4 jornadas, luego nos pilló la pandemia y ya como a todos, nos cambió la vida. Pero bueno, es verdad que lo que no he nombrado es que Actúa Vallés, que estuvo en el principio, ahora mismo no está por diferentes motivos. Igual que nosotras somos entidades que lo que hemos querido seguir trabajando en red. Ha habido problemas y los problemas no tienen que ver con las organizaciones en muchos casos, tienen que ver con la tramitación burocrática. Por ejemplo, la agrupación Prueba de Vida contrató a un SIDA como prestación de servicios porque al haber fallecido su presidente no se puede presentar a una convocatoria. Quiero decir que esto de que una se baje y otra suba, no hemos dejado en ningún momento de trabajar juntas ni de tener una coordinación. Sin embargo, pues hay dificultades que no tienen que ver con el desarrollo del trabajo, pero que tienen que ver con la tramitación burocrática, ¿no? En cómo podemos justificar que, por ejemplo, nosotros subcontratemos el trabajo en Zaragoza porque no hay otra forma de hacerlo, pero seguir siendo parte, porque para nosotras, bueno, ya os he contado, una entidad y su generosidad y su experiencia permite que podamos desarrollar un trabajo conjunto y luego cuando se cae, pues hombre, la abrazamos. Evidentemente, somos entidades. Nosotras estos datos solamente los he puesto a modo de ejemplo para que veáis un poco que sí que hemos ido analizando cuál era el porcentaje de hombres que atendían, porque nosotras lo que decidimos desde el principio, no desde el principio, o sea, desde el principio lo decidimos, pero luego no supimos cómo implementarlo, que eso también es otra, que a veces, pues oye, somos también torpes, ¿no? Y no tenemos herramientas para hacer las cosas. Hasta que conseguimos unificar un poco y decidir que íbamos todas a recoger la información de la misma forma, y todas recogemos la información a través de la plataforma Covates, no pudimos analizar realmente más que, pues hemos hecho tantos hombres, tantas mujeres, tanto no sé qué,
tantos positivos, tantas derivaciones y poco más. Pero a partir de ahí hemos podido conseguir hacer un análisis también e irnos adelantando a muchas cuestiones, como por ejemplo que nosotras hace tiempo que veíamos pues que en los hombres que tienen sexo con hombres el porcentaje era mayor que en los hombres que eran heterosexuales o tal. O como el siguiente ejemplo, que es que nosotros veíamos una prevalencia en comparativa de las mujeres cis con las mujeres trans, que las mujeres trans había años en que nos asustábamos, diciendo no puede ser que me dé que de positivo es un 10%. O sea, que era algo brutal, ¿no? Y que nos saltaba a la vista. O empezar a ver que la franja de edad de los resultados de positivos, que más o menos que todos se concentraban superiores al 2% en la franja de edad entre 25 y 44 años. Y por eso nosotras empezamos a ver cómo podíamos cambiar la forma de comunicar. Nosotras empezamos, por ejemplo, con el Facebook, pero de comunicación voy a decir súper poco, porque tengo la suerte de que Héctor de Onsida os lo va a contar luego. Pero es verdad que sí empezamos con el Facebook, que se ha quedado pues para nosotras, para los boomer y todo eso. Ahora pues hay que empezar con el Instagram, hay que empezar, ya veremos. Que sé que bailar se baila un TikTok, pero bueno, que quiero decir que no todo el mundo tiene la predisposición ni las herramientas ni todo esto para poder hacerlo. Luego hicimos también un análisis muy importante que era pues la prevalencia en las personas migrantes. Luego pudimos analizar qué personas se habían hecho test previo o no. Luego os cuento de los resultados de este año. En el análisis de resultados es verdad que en esta serie de catastróficas desdichas hemos tenido años en los que podíamos analizar los datos de 3 entidades en la agrupación, luego de 5, luego de 6, luego de tal. Y luego nos cambian las anualidades, luego la anualidad que empieza desde el 1 de no sé qué, no sé cuánto y termina, pues ahora esta termina el 28 de febrero, la última terminó el 25 de tal. Que esto para nosotras a la hora de hacer el análisis de datos es difícil. Puedo presentar un total de pruebas así estimatorio, pero es que es como volverse loca para hacer el análisis. Necesitamos también recursos, aprovecho la ocasión ya que estamos aquí para llorar, necesitamos recursos, no solamente para decir lo bien que lo hacemos muy bien también, que también tenemos muchas dificultades y que entre esas dificultades es el análisis de los resultados, que nos gustaría analizar todo el trabajo que ha realizado la agrupación y poder ver qué tipo de ítems podemos sacar de todos los cuestionarios. Sí que es verdad que tenemos en Covatés todas recogido y de todas formas específicamente Adara tiene una base de datos que también es estupenda y poder cruzar esos datos y ver un poco nuestra evolución, que sí que lo vemos en pequeñito pero que nos gustaría verlo en grande. Y bueno, más o menos estas cosas de las anualidades hemos pasado también yo estaba analizando datos anteriores en los que las prevalencias eran superiores al 2% y ahora, oye, pues algo se estará haciendo bien. Yo creo que esto de la PrEP, de la POS, de muchísimas otras cosas está haciendo pues que, por ejemplo, el número de reactivos también ha descendido de forma considerable a ser un 1,27%. Pues en la última anualidad hemos hecho 4.722 pruebas rápidas en la sede y 604 fuera y dio pues eso, un 1,27% de cribados reactivos. Y luego el total de pruebas ha sido 8.644, 99 con un cribado positivo. Es verdad que ha bajado considerablemente. Como veo que se me va, que a mí se me suele ir siempre, también es verdad, el que avisa no es traidor, es avisador. Es verdad que nosotras también tenemos una importante labor de información. Por ejemplo, la propia agrupación ha atendido a través de los diferentes canales que tenemos más de 6.000 consultas relacionadas con dudas referentes al VIH. Si me tengo o no que hacer la prueba, si he tenido esta práctica o no. Y bueno, me voy a dejar lo de... Aligero, que sí, que voy por la mitad. Que... Vale, no, sí que hay coffee, sí, que lo prometo. 5 minutos, de verdad, ¿eh? Yo lo cuento rápido.
Sí que es importante saber que nosotras establecemos coordinación con otras organizaciones, que realmente somos 5 entidades, pero que hemos colaborado con otras 24 organizaciones, que hacemos charlas, talleres, etcétera, que ponemos mesas informativas, etcétera. No voy a entrar en esto. Sí que me parece importante decir que esto sobra decirlo, pero creo que es importante que lo digamos, que creo que sí que tiene un impacto importante reducir y que para acercarse al objetivo todos tenemos que aunar esfuerzos y que esta es una fórmula también para reducir la transmisión del VIH, para prueba un botón, 60 reactivos. Es verdad que lo que quizás no se ve y para nosotras es también muy importante es todas las personas, y lo reitero porque a mí me han dicho que si os lo digo más veces os vais a enterar, que también es muy importante la intervención, la prevención, estar a hablar del VIH, decir, ¿qué te pasa si recibes un resultado positivo? ¿A quién se lo vas a contar? Todo eso que para nosotras, para las entidades, es muy importante. Tratamos a personas y nos importa lo que estamos haciendo. Estas son las... Me llama mi madre. Estas son las sextas jornadas, porque ya hemos hecho jornadas en Zaragoza, las hemos hecho en Sabadell, hemos hecho jornadas en Sevilla, hicimos las segundas jornadas en Santander, hicimos jornadas en Valencia y ya con esto acabamos la rueda. Y a partir de aquí volvemos a empezar. A ver si nos tenemos que tirar rodando o cómo va a ir esto a partir de ahora. Es verdad que hemos hecho campaña, pero no os voy a contar datos porque lo va a exponer luego Héctor. Sí que me parece importante, para ir rápido, ya verás. Solo unos datos que sacaba además. Importante, el 15% de los resultados positivos que obtiene la agrupación son personas que nunca se hicieron la prueba, nunca en la vida, nunca jamás. Luego, ¿qué pasa cuando nosotros, otras de las cosas que nosotras, voy a ir aquí. Una de las cosas que también nosotras hemos unificado y que también tenemos una parte importante de explotación de datos ahí, porque nos da muchísima información, es aquello que les preguntamos a las personas cuando tanto en las pruebas que hacemos dentro de las entidades como las que hacemos fuera, cuando vamos a las universidades, a la calle, en la furgoneta, y eso es qué trato consideran las personas que le hemos brindado. El 97,6% dice que el trato es muy, muy bueno. O sea, el margen de mejora que tenemos es poquito. El 95,3% valora que la información ha sido muy, muy buena, pero si nos ponemos a analizar un poco, porque les preguntamos un poco, pero bueno, ¿qué has aprendido? Pero dime tú qué has aprendido, ¿no? El 47,9% desconocía que indetectable es igual a intransmisible. Ahí la intervención de media hora, tercera vez que lo digo, no se le puede olvidar a nadie, la intervención es importante. El 65,3% desconocía la PrEP, el 65,3%, 20 minutos, media hora de intervención, ¿vale? Vuelvo a repetirlo, ¿vale? Quinta vez, que dice mi madre, oye, dilo otra vez, niña. El 48,3% desconoce un montón de información relativa a la transmisión del VIH. No sabe, desconoce las vías de transmisión y sigue teniendo falsos mitos y falsas creencias. Y de estas hay una parte importante, más de un 40%, que ya se las habían hecho las pruebas. Sin embargo, resetean, por lo que sea. Las personas reseteamos y se nos olvidan las cosas. Y eso. Es verdad que también me parece importante destacar que independientemente de qué hacemos cuando decimos vamos a hacer una campaña y vamos a la Universidad Europea, vamos allí, pasamos todo el día, estamos todo el día haciendo pruebas, pero aparte de seguir un protocolo, seguir pasando, utilizar la base de Covatest, firmar un consentimiento informado, que es muy difícil en un entorno hostil, de prisa, de niños, de risas, de pene, de todas estas cosas que pasan en las universidades. Ay, ¿qué has dicho? ¿Qué es eso? ¿Con quién? ¿Con dónde? ¿Sexo oral? En ese momento también conseguimos que las personas
completen los cuestionarios de calidad del servicio. Y es verdad que, aunque es más difícil, porque en las sedes giramos en torno al 95% o al 60%, que siempre se mueve ahí, en estos entornos el 60% también completan el cuestionario de calidad, que también nos da muchísima información. Y una de las cosas que son súper importantes para nosotras y que también destacamos es que el 59% de las personas que se hacen la prueba cuando vamos a una universidad, por ejemplo, o a una entidad social, por ejemplo, o a una entidad LGTBI o de atención a personas migrantes, a personas en vulnerabilidad, el 59% dice que no se hubiera realizado el test en ningún otro sitio. Y eso también es importante. Casi el 60% de las personas que se hacen la prueba dicen, pues si no hubieras venido, yo no me lo hubiera hecho. Y eso también es importante. El 99,2% se conoce que somos más majas fuera de casa que en casa, ya sabéis, por algo, no sé por qué será, pero un poquito más majas somos cuando salimos de casa. El 99,2% dice que tenemos muy buen trato y damos muy buena información cuando estamos fuera. Y luego el 44% dice que ha cambiado su percepción sobre el VIH. Y eso también es algo que es súper importante destacar. Porque muchas veces nos encontramos, es verdad que no he comentado que muchas de las personas que hacemos intervención en la prueba somos personas que vivimos con VIH. Y a mí a veces me dicen, no, yo he salido por ahí, hace 3 meses estuve con una churri, pero era un poco guarrilla, o te cuentan estas cosas, pero no era así guapa como tú, así con esto de tal y tal. Y entonces, claro, es cuando te dice, así de como yo, de que vivo con VIH hace 35 años, o cómo era, pero ¿qué piensas, que llevamos el cartelico aquí puesto? Porque eso, que lo estoy diciendo harto, eso que es teatralizado, pero eso es la realidad, porque también nos encontramos con personas que siguen teniendo mitos y que nosotras también hacemos. Para tener una reducción en el impacto del estigma, también naturalizamos pues que mira, que yo me diagnostican con 19 años, tengo 53, no se me ha puesto todavía, no se me ha tatuado en la frente que vivo con VIH, y entonces un sábado por la noche, pues yo qué sé, es decir, puede pasar, todo puede pasar en la vida. Oye, La realidad es que tienes que rematar. Venga, pues a ver si remato los sábados también. Venga. Venga, vamos. ¿Todo lo demás? No, esta no. Para mí es muy importante. Yo le doy las gracias a todas las entidades de la agrupación. Es verdad que a veces es complicado, pero también es muy bonito. Y muchísimas gracias por la colaboración, por la financiación. Y gracias, que es que yo no quiero que la culpa de tomar el café sea mía encima.